Si estoy grabando. Es que la semana pasada estaba grabando la clase, pero se muteó el micrófono, entonces bien chido, sí. Va, pues hasta el momento, compañeros, hemos estado trabajando programitas sencillos. Se podría considerar que en su mayoría ya sabemos cómo mostrar datos al usuario, cómo leer esos datos y ahora también cómo guardar y manipular esa información, que era lo que mencionábamos hace ratito con las variables y sus tipos de datos. Ahora que ya tenemos, por así decirlo, la manera de nosotros manejar información, hay que saber cómo hacer cálculos, cómputos, que al final del día pues podemos nosotros leer información del usuario, pero hay que hacer algo con esa información. Entonces aquí entra algo que conocemos como operadores. Existen distintos tipos de operadores en todos los lenguajes de programación. De hecho, estos tres tipos que vamos a ver son los esenciales y están prácticamente desde un lenguaje antiguo hasta el lenguaje más moderno. Y pues ahorita vamos a proceder a verlos, pero son los aritméticos, que como su nombre lo indica, pues son los que están relacionados con algunas operaciones aritméticas como suma, resta, multiplicación o división. Están los relacionales, que ahorita vamos a ver por qué se hace ese énfasis en relación. Y los lógicos, que también pues, nos ayudan un poco a manejar, vaya la redundancia, la lógica de nuestro programa. ¿Va? Bueno, un operador, pues ya lo han visto de seguro en sus clases de matemáticas, tanto las que llevan ahorita como antes. Pero operador suele ser como el signo, en pocas palabras, el signo que nos va a representar una operación a realizar. Están los operadores aritméticos, que son estos de aquí, o por lo menos los que vamos a ver, como la suma, la resta, la multiplicación, la división. Y en programación se usa mucho también el operador del módulo. No sé si les suena qué es el módulo o el residuo. ¿Lo han escuchado? Bueno, cuando ustedes hacen una división, ya ven que usualmente estábamos acostumbrados a poner el numerito y la casita, ¿no? Un número afuera y un número adentro. Cuando la división no era exacta, antes de proceder a marcar decimales, se decía que quedaba un residuo. Por ejemplo, si ustedes dividían 7 entre 2, ¿sí? Sí. Pero antes de llegar a ese decimal se dice que nos sobra 1, o sea, nos queda un sobrante. Entonces el módulo en computación o en programación es ese numerito que queda ahí. Se hace la división, pero al final el resultado que nos interesa no es cuántas veces cupó tal número en tal número, sino el primer residuo que hubo de la división que se hizo. Entonces, creo que con los operadores aritméticos no deberían de tener mucho problema, porque pues, al final del día nada más van a cambiar un poquito cómo se ven, porque por ejemplo, la X que usamos para indicar una multiplicación, pues si lo quisiéramos agregar a un programa o a un código, no lo tomaría como un operador, porque pues puede que nosotros queramos identificar una variable como X o incluso marcarlo como texto, ¿no? Entonces utilizamos otros símbolos, pero que al final del día nos van a representar estas operaciones básicas. Entonces aquí los enlisto, son poquitos, son 5 nada más. Igual esta tabla pues no es necesario que se la aprendan, por eso les subo las presentaciones al final. Y pues realmente no tienen mucha ciencia, tanto la suma como la resta son operadores que se quedan igual. Y aquí puse algo que se conoce como orden de evaluación. Y es que ustedes van a ver, de hecho, a ver si lo puedo explicar, que cuando empiecen a realizar cálculos o operaciones, siempre van a ir de izquierda a derecha cuando ustedes empiecen a escribirlo. Pero hay que tener en cuenta que así como en la aritmética existen reglas que nos dicen primero resolver paréntesis, primero multiplicaciones o divisiones y después sumas y restas, pues aquí también se interpreta de una manera similar. Entonces si yo tuviera una variable X y yo voy a realizar un cálculo tal que, no sé, 2 más 3, ahorita vamos a ver este símbolo que está ahí, que es como un asterisco, por 4, lo que primero haría el compilador es interpretar ese orden jerárquico o orden de evaluación y resolvería primero la multiplicación y posteriormente haría la suma. Entonces
Esas mismas reglas aritméticas se tratan de trasladar acá, así que si ya tienen buen conocimiento de aritmética, pues no debería de haber mucho problema a la hora de que ustedes quieran hacer cálculos. Y si usualmente ven que, aunque pusieron los números y las operaciones que iban, el resultado no salía, probablemente es por el cómo están agrupando o manejando las operaciones. Nada más eso. Entonces tenemos la suma y la resta. La suma nos dice, bueno, la suma tanto como la resta se dice que se evalúan después. Entonces, si hay multiplicaciones y divisiones en el mismo cálculo que vamos a hacer, pues las multiplicaciones y divisiones van a tener un orden superior, se van a ejecutar primero. El signo de división en este caso es nada más una diagonal, la diagonal invertida, creo. No, creo que es nada más la diagonal normal. Igual creo que en sus teclados es Shift 7 o algo así. Ahorita ya veremos algunos ejemplos para que vayan probando los símbolos que van a ocupar. El módulo se marca con el porcentaje. Entonces, si nosotros quisiéramos dividir, por ejemplo, 9 entre 3, se hace 9, diagonal 3. Si quisiéramos obtener el residuo o el módulo de esa operación, es 9 porcentaje 3. ¿Va? Y el único que realmente cambia poquito, bueno, respecto a cómo lo pueden visualizar, es la multiplicación, porque aquí se usa tal cual un asterisco. Entonces, creo que en el teclado es con Shift 8, pero igual hay que ir ubicando cada símbolo, ¿no? Y pues en general estos simples símbolos, operadores, nos van a ayudar a realizar la mayor cantidad de cálculos que van a necesitar en sus programas. Y de hecho, aunque existen librerías para C y C++ que te permiten ya hacer cálculos más complejos, como, no sé, obtener la raíz cuadrada de algún número, seno, coseno, tangente de algún otro número, pues todos al final se basan en estos simples operadores, o sea, por dentro funcionan de esta manera, ¿va? Profe, si necesitamos usar el porcentaje, está mejor y normal con ese. Ah, sí, la diferencia es que, si recuerdan el porcentaje que hemos estado usando para indicar que vamos a leer algún número o cadena o lo que sea, siempre va entre comillas. Entonces, cuando el módulo, bueno, el símbolo del porcentaje no lleva comillas, estamos indicando que va a ser una operación el compilador. Si ya tiene comillas, entonces pues ya se va a esperar que nosotros pongamos alguna letra para indicar que vamos a leer o imprimir algún dato, ¿va? Entonces, si lo ven dentro de comillas, prácticamente es nosotros para manipular información. Si lo ven sin las comillas, es que va a realizar una operación de tipo módulo. Y por ejemplo aquí hay algunas ilustraciones de cómo se vería una operación algebraica si la escribiéramos o redactáramos a mano versus cómo se vería en un programa. Entonces, por ejemplo, tenemos esto que, si se fijan, es una ecuación nada más en la que se hace una suma de variables arriba y todo eso se divide entre 5, o se podría decir que pues, es una fracción, ¿no? Acá pues queda como menos visual, pero al final de cuentas es lo mismo. Aquí agrupamos toda esta suma debido a la jerarquía de operadores que les mostré. Entonces, para que el compilador no vaya a hacer primero el e sobre 5, lo que tenemos que hacer es indicar que queremos primero la suma de todas estas variables. Por eso se agrupa entre paréntesis. Si no estuvieran agrupadas, será primero e sobre 5 y luego ya serían las demás operaciones que se puras sumas. Entonces eso afectaría de alguna manera Siempre nuestro debemos resultado. de poner paréntesis para poder Sí, cuando quieran agrupar, la operación que queremos. Exacto, cuando quieran agrupar operaciones, mejor háganlo con paréntesis. Porque si no el compilador pues, se va a ir de largo y va a empezar a hacer sus interpretaciones. Entonces ya con los paréntesis nosotros delimitamos qué queremos hacer primero. Queremos que se sume todo esto y luego ya que haga la división. ¿Va? Y otro ejemplo sencillito, pues en álgebra nosotros solemos indicar que variables o constantes se van a multiplicar cuando los ponemos juntitos, no marcamos un n por x en este caso. Pero pues aquí en un lenguaje de programación sí hay que ser como más explícitos e indicar que m multiplica x y luego ya suma b. ¿Va? Entonces tengan en cuenta eso nada más, las multiplicaciones sí hay que marcarlas explícitamente. Y cuando vayan a necesitar primero realizar una operación que dependa de alguna otra, como es este caso, pues sí traten de agruparlo con paréntesis, porque todo lo que esté agrupado en paréntesis tiene prioridad a la hora de hacer cálculos dentro de 6 más.
Y aquí puse un pequeño ejemplo de cómo se verían pues ya en código las operaciones que hemos visto. Tengo dos variables, mi variable A y mi variable B, que van a ser números. De hecho, aquí está otra vez lo que retomamos hace ratito, el tipo de dato entero, el identificador de la variable, y aquí lo estoy igualando de una vez con el número 5. Declaré otras 5 variables, una variable para cada operación. No era necesario, pero más que nada para que quede como ilustrado, ¿no? Que es cada cosa. Entonces tengo mi variable suma, que tal cual, si se fijan, tomo mi variable A, pongo el operador de suma y pues luego el nombre de la variable B. Entonces el compilador, pues aquí sin problema puede realizar esa suma, que serían pues 15, ¿no? La resta igual, tomo mis dos variables y pongo en medio el signo de resta en este caso, la multiplicación lo mismo, solo que con el asterisco, para la división igual y el módulo igual. Y aquí es donde entra lo que mencionaba hace ratito. Si ustedes ven el signo de porcentaje dentro de comillas, siempre interpretenlo como que ahí debe de ir un dato, ¿va? Cuando vayan a imprimir. Por lo menos en C más, pues ya no se da tanto el caso. Y cuando lo vean sin comillas, pues es que tal cual va a realizar esa operación de módulo. Algo importante que puede que algún día les llegue a pasar, y es que aunque para nosotros dividir entre 0 es como algo que podemos razonar, si a una computadora le dices que divida algo entre 0, pues la computadora no razona por sí misma, entonces casi siempre les va a marcar algún error. Y pues tratan de que cuando vayan a usar tanto el módulo como la división, su divisor pues no sea un 0, porque lo más probable es que el compilador les indique que no se puede dividir entre 0, pero si esa operación se llevara a cabo de manera dinámica, o sea, si ya en tiempo de ejecución, pues les puede tronar su programa, y no digo que vaya a pasar gran cosa, pero sí es un problema bastante común que surge cuando estamos empezando a hacer operaciones. Se nos puede llegar una división entre 0. ¿Va? Y pues al final solo imprimo cada operación con su respectivo resultado. Si se fijan, aquí puse 3 porcentajes con una D, porque voy a imprimir 3 números, en este caso de tipo entero. Entonces pongo, como por así decirlo, el formato en el que yo quiero imprimir. Aquí va mi primer número, que en este caso sería la letra A, el segundo número, la letra B, y al final pongo un igual a, nada más como para que quede ilustrado, y muestro mi resultado, que en este caso sería el resultado de la suma, con cada operación. ¿Va? Y estas dos líneas de abajo nada más son para que cuando mi programa se imprima en consola, antes de que termine, yo le tenga que pulsar alguna tecla. Por eso le puse presión Enter para terminar. Aunque realmente esta función de aquí, getChar, puede leer cualquier carácter. Pero es nada más para que... Bueno, también no sé si se fijaron que la sesión pasada, cuando quise correr un programa, ya con el ejecutable se cerraba y se abría y se cerraba solito. Entonces ya con esta pausa, primero imprimo todo lo que quiero imprimir y luego ya espero que el usuario cierre el programa. Profe, la B, después del porcentaje en B, nosotros le podemos poner cualquier variable o tiene que ser B. En este caso, como estamos manejando un número entero, no sé si se acuerdan, pero les había mencionado que sí importa la letra que pongan, porque si ustedes ponen porcentaje D, hacen alusión a un entero, un int. Si ponen porcentaje F, hacen alusión a un flotante, un número con decimal. Y si ponen, por ejemplo, porcentaje C, hacen alusión a un char, un carácter. O si hacen porcentaje S, hacen alusión a una cadena, un string. Entonces, sí importa qué. Aunque, por ejemplo, el D puede ser también una I, solo que se usa más el D para los enteros porque es un dígito, pero puede ser la I o la D. Cualquiera de esas dos va. Y pues el ejemplo en C++, si se fijan, pues aquí ya no nos importa eso de para imprimir los porcentajes. Por eso creo que yo al final van a preferir usar C++. Aunque los programas que ya voy a empezar a pedir a partir de esta semana, pues se los dejo a su consideración. Si lo quieren hacer en C o C++, o si lo quieren hacer en los dos, son libres, ¿va? Siempre y cuando entreguen el programa. Si se fijan, aquí ya no entro, bueno, no debería entrar mucho en las diferencias porque
tanto en C y C++, la manera de manejar tipos de datos, variables, operaciones y todo eso es igual. Lo único que cambió aquí respecto al otro código, pues son cómo se imprime, la pequeña pausa que hice al final y pues las librerías y lo de using namespace. Entonces, nada más es ilustrativo, pero que tengan en cuenta eso, ¿no? Las cosas más esenciales como las variables, tipos de datos y las operaciones que vamos a manejar se declaran y se hacen igual tanto en C como en C++. Entonces, pues el ejemplo es lo mismo. ¿Y la N qué significa? Line name. Bueno, ahí se me olvidó que podía existir lo de... Ya ven que habíamos puesto en los demás programas el endline. ¿Sí se acuerdan? Pues, en grandes rasgos es lo mismo, solo que aquí se me fue la onda. Venía como de hacerlo en C, entonces pues lo puse así tal cual. Pero esto significa salto de línea, new line. O sea, el slash n es saltar de línea. Pero si ponen en endline, pues se ve más bonito. Funcionan igual, pero yo usaría más así. Nada más que ahí sí se me fue la onda. Pero buena observación. Va, entonces ya vimos los operadores aritméticos. ¿Alguna duda con este tipo de operadores? Están sencillitos. Ahora sí, los operadores relacionales, como su mismo nombre nos indica, nos hablan de una relación entre ¿qué? Entre un valor y otro valor. También se conocen como operadores de comparación y pues más que nada se usan tal cual para eso, para comparar un valor usualmente numérico respecto a otro. ¿Va? Entonces, por ejemplo, si nosotros usáramos o pusiéramos 2 veces el signo de igual, estamos diciendo que es igual a algo, o lo estamos comparando respecto a algo más para saber si es igual. ¿Va? Entonces, por ejemplo, si nosotros ponemos x igual y, lo que estamos tratando de comparar o de verificar es si x es estrictamente igual a y. ¿En qué sentido? No en la sintaxis o cómo se escribe, sino en el valor que tenga esa variable. Entonces, si x valiera 2 y y 3, pues esto sería pues falso, ¿no? Porque estaríamos diciendo que 2 es estrictamente igual a 3. Y esto pues no es cierto. ¿Va? Si x fuera igual a 2 y y fuera igual a 2, entonces esta comparación pues termina siendo cierta, porque 2 es estrictamente igual a 2. Su operación contraria, por así decirlo, es el signo de admiración igual, que es como indicar es diferente de. Entonces, en este caso, si x fuera 2 y y fuera 3, decir que 2 es diferente de 3 es una afirmación cierta, ¿no? Estamos diciendo algo verdadero, perdón. Y esto se puede leer como x no es igual a y o x es diferente de y. También tenemos estos operadores, que es el mayor que y menor que, y no confundir en C++ con los que solemos poner como agrupaditos. Si los ponen agrupados, tanto para la izquierda como para la derecha, digamos que su sentido o funcionalidad cambia. Pero si es nada más uno, como este es el caso, estamos haciendo una comparación entre números, o bueno, variables. Así que aquí estamos diciendo que x es mayor a y, que si fuera el caso de que x es 2 y y 3, pues sería falso, 2 no es mayor que 3. Y respecto al otro símbolo, pues sería decir que la primera variable es menor que la segunda. Entonces, si x fuera 2 y y fuera 3, pues termina siendo cierto, ¿no? 2 es menor que 3. Y por último, tenemos otros operadores que se usan para indicar tanto este como este, pero agregando algo más importante. Bueno, agregando como otra condición. Es que, por ejemplo, si ponemos un mayor que y luego un igual, estamos indicándole que x puede ser mayor o igual a la variable que le estoy poniendo aquí, que en este caso es y. Si, por ejemplo, yo pusiera que x es 4 y y es 4, eso termina siendo cierto, porque independientemente de que 4 no sea mayor que 4, al yo poner este igual, estoy indicando que la otra opción es que si no es mayor, pues que sea igual. ¿Va? Y pues el funcionamiento aquí sería lo mismo, solo que indicaremos si un número es menor o igual que otro. ¿Alguna duda con estos operadores? No. Ahorita van a cobrar más importancia también respecto a los que vamos a ver a continuación, pero deben de quedarse con la idea de que siempre que los usen vamos a tener dos posibles resultados, una verdad o una falsedad, por así decirlo, ¿verdad?
Y pues por ejemplo aquí vuelvo nada más a imprimir, a realizar las operaciones. Ahora no las agrupé o las guardé en variables, las estoy imprimiendo directamente a la hora de yo quererlas mostrar en pantalla. Pero por ejemplo, vamos haciendo el ejercicio. Yo tengo que 10, bueno, A vale 10 y B vale 5. Si yo comparara con este operador de igual a igual a A y a B, ¿qué nos daría? ¿Una verdad o una falsedad? Igual. Una falsedad. Una falsedad, exactamente. ¿Por qué? Porque 10 no es igual a 5. Si yo pusiera aquí que A es diferente de 5, ¿me daría una verdad o una falsedad? ¿Verdad? Exactamente. 10 es diferente de 5. Si yo dijera que A es mayor que B, ¿qué me daría? ¿Verdad o falsedad? Sería verdad. ¿Por qué? Porque A es 10, 10 es mayor que 5. Entonces, por ende, la siguiente operación sería una falsedad, ¿no? Porque pues, es como lo opuesto a lo que estamos viendo acá. 10 no es menor que 5. Aquí, A mayor o igual que B, ¿qué daría? ¿Verdad o falsedad? No, Sería pues se verdad. viene siendo mayor o igual, ¿no? Exacto. O sea, aquí, aunque no sean iguales, el mayor que hace que sea verdad. ¿Va? Y pues por ende acá sería una falsedad, ¿no? Acá 10 no es mayor o igual que 5 de ninguna manera. Y si, bueno, ahorita los voy a ejecutar para que vean las impresiones, pero ustedes qué se imaginan que se imprimiría ahí. O sea, no nos imprimiría la operación tal cual, nos imprimiría un resultado, pero evidentemente el programa no nos va a poner verdad o falso. ¿Qué se imaginan que pone? True. ¿El resultado? Ajá, ¿qué te imaginas que sería ahí? ¿Un número? Sí, de hecho, alguien dijo true, y eso es importante porque para la computadora no existe tal cual el concepto de verdad o falsedad. Al final del día todo lo maneja en cuestión de números. Entonces, ¿cómo consideramos que un número es verdadero? Ahorita lo pongo. Pues un número va a ser considerado como verdadero siempre y cuando sea mayor que 0. ¿Va? Puede ser un 1 o un número mayor a 1. Buenos días, adelante. ¿Va? Entonces, por ejemplo, si nosotros, ya lo veremos más adelantito, pero si quisiéramos comparar o identificar que algo es verdad, si hablamos de un número tal cual, pues lo va a tomar como verdadero. Aunque usualmente... ¿Están ahí las cosas del coffee? no estaba enterado. ¿Cuál? Gracias, gracias. Ok. Va, entonces, si un número es mayor que 0, el compilador lo va a tomar como un valor verdadero. Y cuando es falso, ¿qué se imaginan? Pues no, de hecho también, ajá, cuando es estrictamente igual al valor de 0. ¿Va? Se podría imaginar, digo, yo también cuando empecé dije, pues si es verdadero que es mayor a 0, pues falso que sea menor a 0, ¿no? Pero pues a veces los programas operan de maneras misteriosas, entonces es más fácil identificar que algo es falso cuando estrictamente lo comparamos a un valor, en este caso el 0, o el valor nulo, también conocido. Y indicar que es verdadero en cualquier otro caso, ¿no? Solo identificar estrictamente el caso falso y decir, si es 0 es falso, lo demás se toma como verdadero. Y si fueran números negativos también sería... Sí, sería verdadero, porque le estamos dando una interpretación numérica. Pero el 0 es como decir nulo, no hay nada, no existe. Y pues es el mismo ejemplo, solo que cambia la manera de imprimir. De hecho, yo creo que ya en las posteriores presentaciones nada más usaré un lenguaje para ejemplificar lo que vamos a hacer, pero pues ya la comparativa esencial entre C y C++ ya la vimos, que era tanto para leer como mostrar datos, ¿no? Bien, entonces ya vimos los operadores aritméticos, los operadores relacionales que nos ayudan a comparar, y ahora hace falta plasmar esa lógica, pues haciendo uso de operadores lógicos, ¿no? No sé si han escuchado hablar de las compuertas lógicas, ¿no? Bueno, a inicios del curso yo les comentaba que pues una computadora solamente identifica ceros y unos, ¿no?
O sea, pasa corriente, no pasa corriente, pasa electricidad, no pasa electricidad. Entonces, las compuertas lógicas, al final del día, lo que hacen son operaciones basadas en esos impulsos, en ceros y unos. Y como ya vimos ahorita, podemos considerar un 0 como algo falso y un 1 como algo verdadero. Entonces, lo que hacen estas operaciones es comparar esos valores, falso-verdadero, para otorgar nuevos valores, que igual puede ser un falso, un verdadero. Entonces, existen varias compuertas lógicas, pero los operadores lógicos que vamos a utilizar son estos tres. AND, que se marca con esta doble como Y o ampersand. El OR, que son como estas dos líneas, dos pipes. Y la negación, que pues tal cual eso nos invierte un valor. Si nosotros negamos una verdad, entonces es una falsedad. Y si negamos una falsedad, entonces es una verdad. Esto creo que lo van a ver más a fondo, ya después en su curso, en sistemas digitales o algo así. Y pues ya se habla de una álgebra booleana, que lo van a ver después. Pero quédense con esa idea, ¿no? Es operar con falsedades y verdades, ¿no? Ceros y unos. Y de hecho esto se conoce como una tabla de verdad. Estamos viendo la tabla de verdad de la operación AND. Que de hecho AND en inglés es y. Entonces, si lo quisieran ver en español, vamos a comparar una expresión y otra expresión. Pero ese y que nos involucra. Pues para eso son las tablas de verdad, para identificar en qué casos, cuando nosotros comparemos una expresión con otra, mediante ese y, pues qué nos va a retornar, ¿no? Si nosotros comparáramos dos expresiones que son falsas, o sea, dos ceros o dos falsos tal cual, pues si nosotros pusiéramos falso y falso, pues nos va a regresar un falso. Si comparáramos que la primera expresión que tenemos es algo falso con la segunda expresión que es algo verdadero, pues también nos va a dar un falso. Lo mismo si la primera expresión fuera verdadera y la segunda falsa, también nos da un falso. ¿En qué caso usar el operador y o and nos va a devolver algo verdadero? Únicamente cuando las dos expresiones que comparamos son verdad. Yo creo que es lo que se pueden grabar mejor, ¿no? Que si dos cosas son verdades y usamos AND, su resultado va a ser verdadero. En cualquier otro caso, independientemente de cuál sea falso o cuál verdadero, pues va a ser falso. Ajá. Y repito, esto tiene más lógica ya a nivel de sistemas digitales o sistemas embebidos. Pero pues sí las vamos a utilizar, ¿no? Entonces, pues ya de perdida van a salir de aquí sabiendo las tres tablas de verdad de AND, OR y la negación. Caso contrario, en el caso del operador OR, cuando vamos a hacer una comparativa de esto o esto, existen tres resultados verdaderos y solo uno falso. La única manera en la que nosotros, al usar una comparativa tipo OR, nos dé falso es que las dos expresiones que estemos comparando o las dos opciones que tengamos sean falsas. Cualquier otro caso, siempre y cuando tengamos algún verdadero, su resultado sería verdadero. ¿No? Entonces es como que lo opuesto, de cierta manera, al AND, porque en el AND ocupamos dos verdaderos para que fuera verdadero y aquí ocupamos dos falsos para que estrictamente sea falso nuestro resultado. Y pues finalmente tenemos el operador de negación, que es un signo de admiración hacia abajo. Y pues ya lo dije rapidito, pero igual pues este operador simplemente nos va a invertir el resultado o el valor de lo que tengamos. Pero lo que les decía, si nosotros negamos algo falso, termina siendo verdadero. Y si negamos algo verdadero, pues termina siendo falso, ¿no? Sí, está facilito. ¿Está aquí alguna duda? ¿Vale? Vale. Entonces, aquí pues, de hecho, mantuve los mismos valores, pero puedo usar estos operadores para comparar esos valores, porque si se acuerdan les dije que cualquier número diferente de 0, o mayor a 0, lo va a tomar tal cual como algo verdadero. Entonces, si yo comparo A con B con el operador y, pues como son dos números mayores a 0,
es verdad y verdad. ¿Qué me va a dar? Pues otra verdad, ¿no? Si yo comparo una verdad con otra verdad usando el OR, pues también me va a dar verdad. ¿Por qué? Porque los dos son verdad. Pero si yo fuera, bueno, si A fuera 0 y B 5, me daría también verdad, porque uno de los dos valores es verdadero. La única manera en la que esto me daría falso sería si tanto A como B son falsos. Y finalmente aquí, yo estoy negando A, estoy diciéndole que niegue a 10, o sea, que niegue la verdad, pues sería falso. Ahorita vamos a ver cómo se muestra esto en pantalla, pero pues que sepan que siempre, aunque nosotros queramos interpretar o relacionar estos conceptos tan raros como verdad y falsedad en algo ya computacional, pues se traducen en números, ¿no? Y pues es el mismo ejemplo, solo que en C++. Y bueno, ¿tienen preguntas? Creo que el día de hoy van a entender un poco más estos bloquecitos de aquí. Si tienen dudas, realizar preguntas. Else, pues explicamos los ejemplos. ¿No? ¿No hay dudas? Bueno, ahora sí vamos a ver qué imprime en los ejemplos que vimos. Bueno, igual si quieren ahorita, si ahorita quieren irlo programando está bien, pero igual vamos viendo los resultados que tenemos. Lo primero que hicimos fue con operaciones aritméticas, ¿no? Entonces aquí está lo que programamos y en esta partecita de acá vemos lo que arrojó el resultado. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, 10 más 5, pues la operación es sencilla, resultó 15. 10 menos 5, 5, todo bien. 10 por 5 es 50. 10 entre 5, pues cabe dos veces. Y 10 módulo 5 nos dio 0. Eso está bien porque 5 cabe exactamente dos veces dentro del 10, entonces no tenemos ningún residuo. Si checamos la parte de los operadores relacionales, ¿qué es lo que nos imprime acá? Ceros y unos. Se hace falso o verdad, ¿no? Entonces comparamos A estrictamente con B, a ver si son iguales, pues nos da 0, falso. 10 no es exactamente igual que 5. 10 es distinto de 5, nos da un 1. Quiere decir que pues, es cierto. Gracias. 10 mayor que 5 nos da un 1, ¿verdad? 10 menor que 5, 0, falso. 10 mayor o igual a 5, ¿verdad? Un 1. Y finalmente 10 menor o igual a 5, pues 0, falso. Finalmente, la parte de los operadores lógicos está acá, que también nos imprime un 1 o un 0. Quédense con esto, con que si comparamos ya sea con operadores relacionales o con operadores lógicos, estrictamente lo que vamos a obtener es solo un 0 o un 1, una verdad o una falsedad.
No hay manera en la que eso nos vaya a retornar otro valor. Si usan los aritméticos, pues sí vamos a tener un número aritmético, ¿no? Un resultado aritmético. Pero cuando hablamos de relaciones o de operadores lógicos, estrictamente ceros, unos, o verdades y falsedades. Entonces aquí nos imprime que verdad y verdad, pues nos dan otra verdad. Verdad o verdad, también nos da una verdad. Y si negamos una verdad, pues nos da una falsa. Solo que, pues como les menciono, la computadora no interpreta tal cual el concepto de verdad o falsedad, así que lo reducimos a 0 y mayor a 0, o cualquier otro número distinto de 0. Y aquí está lo de la pausita que les mencioné. Si yo corriera ese programa, ya con el ejecutable, sin una pausa al final, pues se abre y se cierra, ¿no? Pero ya agregando yo esta pausita, pues yo decido cuándo termino de ejecutar. Nada más para eso. Y el ejemplo en C++ pues es el mismo. Les digo que las operaciones no cambian, solo la manera en la que imprimimos esas operaciones. ¿Alguna duda respecto a los operadores que vimos ahorita? La semana pasada alguien decía que, por ejemplo, estábamos leyendo una calificación, ¿no? Un número, y que queríamos checar si ese número era menor que 100 o mayor que 100, ¿no? Como para ver que, pues, sí tenía sentido leer una calificación, porque si leyéramos una calificación y ponemos un número enorme como 1.000.000 o X, qué sé yo, pues, un número que no corresponde a lo que nosotros comprendemos dentro del rango de una calificación, pues estaríamos leyendo nada más un número. Entonces, hacer uso de estos operadores nos va a permitir ahorita hacer como instrucciones que tengan más sentido y nos permitan validar lo que estamos leyendo, no nada más leer por leer datos del usuario, ¿no? Que es a lo que vamos a pasar ahorita. Ya vimos esos operadores, ahora hay que ver cómo aplicarlos. Y la manera en la que vamos a plasmar o vamos a hacer uso de estas operaciones de verdad y falsedad es mediante las estructuras de control selectivas. Se les dice selectivas porque al final del día se toma una decisión y esa decisión se plasma en realizo esta parte del código, realizo esta otra parte o no realizo nada. Entonces, para eso son importantes los operadores que acabamos de ver. Y pues creo que con lo que vamos a terminar de ver ahorita ya tienen las herramientas suficientes para que vayan ahora sí realizando una actividad que ya es que programen algo ustedes por su cuenta. Y también si pusieron atención al Classroom, la semana pasada se abrió esta actividad, que son ejercicios. Es un PDF en el cual pongo, son ejercicios sencillitos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, estos tres ya los podrían realizar ustedes perfectamente, que son los que les pido. El primero nos dice implementar un programa que calcule el área de un triángulo, ¿vale? Usando variables nombradas área, base y altura. Mostrar en pantalla el resultado. Aquí no les dije si ustedes van a leer los datos del usuario, si los pueden inicializar dentro del código. Eso ya queda pues a cómo lo quieran implementar ustedes. Los que yo les voy a revisar es nada más que cumpla a grosso modo con lo que se especifica el ejercicio. A estos tampoco les puse una fecha de entrega porque son más que nada para que practiquen, ¿no? Ahorita los ejemplos que hacen al final de la clase pues son más o menos lo que vemos dentro de las presentaciones, pero quiero que sí vayan ustedes practicando ya por su cuenta. Entonces a estos ejercicios no les voy a poner una fecha límite, pero pues sí tengan en cuenta que cada que terminamos de ver como una unidad se van a liberar ejercicios y los pueden ir haciendo. La manera en cómo los entregan pues es nada más que anexen, por ejemplo, si aquí les pedí 3 ejercicios, contestar el 1, el 2 y el 3, pues necesitaría 3 archivos con un código que resuelva el primer programa, un código que resuelva el segundo y un código que resuelva el tercero. Nada más, ¿vale? Como lo quieran llamar, pues de preferencia main.c o cpp, según sea el caso. Y pues ya dentro del código ustedes pueden poner su nombre, no sé, el tiempo que les tardó resolverlo. Ya lo dejo a su criterio, pero sí que se enfoquen en resolverlo, ¿vale? Igual si llegan a tener dudas sobre cómo resolver algún ejercicio, yo les comentaba al inicio del curso que podemos tener sesiones virtuales para dudas o para ayudar a gente que necesite
revisar ahora sí que pues su tarea. Entonces, yo entre semana pues estoy disponible prácticamente de 8 a 4 de la tarde. Ya en la tarde noche ya descanso y así. Entonces, si alguien tiene alguna duda y necesita como una sesión presencial, bueno, presencial virtual, perdón, pues nada más me manda correo, mensajito y pues ya yo veo como a qué hora más o menos me puedo conectar, ¿no? Y sé que... A nosotros todavía no nos agrega hasta... Sí, de hecho, era lo que mencionaba al inicio, que ahorita me pasan tu número y sus números. Bueno, ¿quién tiene correo institucional? Es que había una compañera que todavía no tenía acceso a él. Soy yo la que no tiene. Sí, bueno, igual los agrego a todos al grupo y me pasan sus correos para los que tengan ya correo y los agregando ahí. Pero sí, de mientras, para el caso de la compañera, a los que no tengan acceso a su correo todavía, yo ir mandándoles al grupo las actividades y eso, para que las vayan haciendo y luego ya que tengan acceso al Classroom ya las suban. Pero sí me interesa eso, que si, porque creo que a partir de esta sesión ya todas las tareas que les voy a pedir son en cuanto a código. Entonces, si aún no se sienten que están muy sueltos como para hacer estos ejercicios o la actividad que queda hoy, sin problema díganme y yo veo la manera de agendar una sesión con varios o personalizada. Pues ya veremos qué caso. Los fines de semana, pues si se llega a dar el caso, digo, yo preferiría que descansen, no hagan sus tareas, o sea, pero si quieren o nada más pueden los fines de semana una sesión, pues me dicen. O si también quieren que consideremos, por ejemplo, la opción de, si veo que muchos se atoraron, no sé, en el ejercicio 1, pues probablemente es porque a mí me falló el explicar algo, ¿no? Entonces, lo que puedo hacer es, como para no tenerlos a todos buscando a ver en qué horario pueden meterse a una sesión virtual, que me digan que tienen dudas, yo grabar un video al respecto, pues programando vaya y explicando más o menos un ejemplo similar para que ustedes puedan hacer como el ejercicio o la tarea que les piden. Váyanlo pensando. De momento queda abierta esa opción, si tienen dudas, si quieren una sesión virtual, vemos si se juntan varios o si es personalizada, o si prefieren que se grabe algún video con algún ejercicio ya, pues irlo resolviendo, ¿no? Pero sí la idea es que empiecen ya a programar sin miedo y pues, también es parte porque ahorita vamos a ver cómo instalar ya bien el programa, ¿no? Va, entonces volviendo ahora sí a lo de la presentación. Con este tema terminamos, creo que la primera unidad de aprendizaje, que es la programación estructurada. Sí, porque la siguiente ya empezaremos a ver otro tema. Entonces, pues nada. Les mencionaba las estructuras de control selectivas. El nombre de selectiva hace alusión a que van a tener que seleccionar algo, un camino u otro. Esto también tiene que ver con lo que les hacía hincapié sobre los diagramas de flujo, con el símbolo del rombo, que había preguntas. Esas preguntas ya por fin van a tener una interpretación a nivel de código. ¿Cómo vamos a interpretar esas preguntas? Mediante el uso de estructuras de control selectivas. Pues a grandes rasgos son instrucciones que nos van a permitir a nosotros como programadores identificar cuándo vamos a ejecutar un bloque de código o cuándo no lo vamos a ejecutar. Entonces, si lo vieran a nivel de diagrama de flujo, es cuándo nos vamos a ir por un camino o cuándo nos vamos a ir por otro, dependiendo de la respuesta de la pregunta. Que esas preguntas siempre van a tener dos posibles resultados, verdad o falso. ¿Va? ¿Y qué estructuras existen? Pues tenemos la estructura if, tenemos una estructura conocida como if-else, que ahorita vamos a ver a profundidad. También tenemos la estructura else-if y la estructura switch-case, que switch es como cambiar y case pues es caso, ¿no? Se considera que estos son como... ¿Cuándo? ¿Manda? Cuando la variable se podría interpretar así. Ah, bueno, sí, o sea, esto los puede hacer como para comparar y el switch case como validar tal cual una variable. De hecho, ahorita vamos a ver en qué casos usa cada uno porque, o sea, si yo les pidiera resolver un problema que tenga que ver con alguna toma de decisión, realmente pueden usar cualquiera de estos. Pero así como hay buenas prácticas para declarar variables o manejar información, pues también hay buenas prácticas a la hora de programar y seleccionar qué estructura me queda mejor según el problema. Y bueno, algunas ventajas es que antes
no se manejaban estas estructuras de control. Lo que se hacía era usar una instrucción conocida como goto o goto. Entonces, los programadores llegó un punto en el que había demasiadas instrucciones goto que se conocía como código espagueti, o sea, era código que no tenía un orden, porque ese goto lo que hacía era indicar a qué línea ejecutar, o sea, bueno, qué línea ejecutar después. Entonces, si yo tenía mi instrucción 1 o 2 y luego tenía un goto que me decía vete otra vez a la 1 o vete a la 5, pues entonces ya no se leía también el código y pues era un dolor de cabeza estar depurando ese código, porque identificar como para dónde me manda cada parte del código pues no era algo tan visual, y pues al final del día se optó por crear estas estructuras de control para llevar un mejor flujo en cómo se van ejecutando instrucciones. Y de hecho todavía existe en 6C++, el goto, no lo usen, por eso existe esto. Así que vamos a pasar con la primera, que es la instrucción if. Ya ven que siempre les pongo al final de cada presentación if tienen dudas. Entonces, en inglés no suena tan, bueno, decir if tienen dudas no suena tan bien, pero si lo trasladáramos al español, sería como si yo le preguntan si tienen dudas, y lo que pase dentro de esas llaves sería como el entonces, ¿va? Entonces, lo que yo trataba de plasmar desde la primera presentación es decir, si tienen dudas, entonces realizar preguntas. El else, ahorita lo vamos a ver, pero en el caso del if, véanlo como una manera de disparar una acción, ¿va? Entonces yo puedo tener mi código secuencial, pero si llega un if, por ejemplo aquí estoy leyendo una calificación, ¿va? Leo la calificación, no sé, me ponen un 80. Yo llego a este if, digo, si la calificación es mayor o igual a la calificación mínima, que aquí lo puse que vale 60, entonces yo disparo esta acción. Esta acción es imprimir que estás aprobado. Si yo no contemplo un caso alterno o otro caso en el que yo vea o compare mi calificación, pues el programa sigue de largo y no me va a imprimir nada, ¿no? Entonces si yo pusiera un 59, pues haría caso omiso a esta instrucción. A eso voy con lo de que los if son como disparadores, ¿va? Entonces, si se cumple esta condición, por ejemplo, 80 es mayor o igual que 60, sí. Entonces, imprimo aprobado. Si yo pusiera tal cual que la calificación es 60, pues también entraré aquí, porque 60 no es mayor que 60, pero sí es igual. Entonces, por eso es importante que identifiquen bien qué operadores van a usar, ¿va? Porque yo podría tener dos ifs, por ejemplo. Podría tener un if en el que dijera calificación mayor a 60, o otro if abajito de este que dijera calificación igual a 60, pero al final del día estaría repitiendo más o menos la lógica que quiero trasladar, y pues este operador ya me resuelve como ese trabajo doble, ¿no? Entonces, identifiquen bien los operadores de relación o comparación que van a usar para que escriban menos código, y que lo que escriban pues sea justo lo que necesitan. Pero ahí podríamos poner el otro si yo quiero que me ponga reprobado. Exactamente. Si pusiéramos if calificación mayor o igual que 60, y también podríamos poner if calificación menor o igual, bueno no, en este caso nada más menor que 60, pues reprobado, ¿va? Que de hecho esa pregunta va muy relacionada al uso del if else, que como mencionó la compañera, si yo quisiera validar, pues, es que la calificación no es mayor ni igual a 60, ¿qué procede? Entonces cuando yo uso el else, estoy indicando el caso contrario, ¿va? De hecho, usualmente cuando usamos nada más un if y un else, decimos que vamos a tener una sentencia canónica, o sea, solo hay dos posibles caminos, ¿va? Si llegáramos a tener otro if y luego otro else, pues ya se consideran como que son varios casos, ¿va? Pero cuando solo tienen un if y un else, es o se ejecuta lo que plasmo aquí, o se ejecuta esta otra cosa, ¿va? Entonces aquí, si yo leyera, por ejemplo, un 80, sigue entrando aquí aprobado, pero si leo ya un 59, un 58, lo que va a hacer, es decir, pues no se cumplió esta condición que estoy marcando aquí, pero en lugar de yo seguirme de corrido, pues voy a contemplar el caso contrario, el caso alterno, el else. Entonces, independientemente de si es un 59, 40, 30, lo que sea, como esta condición ya no se cumplió, va a quedar aquí, siempre va a quedar aquí, ¿okay? Entonces va a aprobar, va a poner o va a imprimir en pantalla, pues, reprobado, ¿no? Usualmente los ifs
van relacionados con un else, y de hecho se considera como buena práctica siempre indicar qué va a pasar si un if no se cumple. A no ser que sea como yo les mencionaba hace ratito, un if que va a disparar una acción en concreto, o sea, que si al final del día me interesa que si no se cumple eso o no pase otra cosa, pues ya no me importa. Entonces, los disparadores véanlos como acciones que se deben de ejecutar solo si se cumple algo, y los if-else sí tienen que tener como su caso alterno estrictamente. ¿Okay? Digo, aquí no es de vida o muerte mostrarle que no está reprobado, se podría sobreentender, pero aquí sí viene bien marcar que si no está aprobado, entonces está reprobado. Y también tenemos el caso de los else if, que es como para ir encadenando una opción, u otra opción, u otra opción, u otra opción, u otra opción, hasta llegar hasta el else, que es como ya no hay más opción. ¿Va? Entonces, por ejemplo, aquí puse una nueva constante que le llamé calificación buena, y la puse como 80. Entonces, leo una calificación, comparo si mi calificación es mayor o igual a 80, y si esta calificación es mayor o igual a 80, yo la consideraría como una calificación buena. Entonces le imprimo un excelente. ¿Va? Pero ¿qué pasa si mi calificación no es mayor o igual a 80? Entonces checo, porque a mí me interesa que, bueno, si no es una calificación buena, mínimo debe estar aprobado, ¿no? Entonces valido que esa calificación al menos sea mayor que la calificación mínima esperada, que son 60. Entonces, si sí, pongo aprobado. Y si no, si ya es cualquier número menor a 60, pues ya lo contemplaría yo como un número, digo, como una reprobada, ¿no? O sea, lo pondría tal cual, reprobado. Entonces, si se fijan, en el caso anterior, solo me importaban dos opciones, o aprobó o reprobó. Pero aquí yo ya agregué una validación en la cual busco mostrar otra opción. Entonces, los ifs disparadores buscan nada más ejecutar una acción. Un if-else busca una opción, y si no pasa esa opción, pues el caso contrario. Y los else if, o cuando vamos encadenando un if, después un else if, y luego un else, o pueden ser varios else if y luego un else, lo que busca es contemplar pues opciones, ¿no? Y si yo ya agoté estas opciones, pues el else va a ser como la opción que se va a ejecutar sí o sí. Y pues finalmente tenemos el caso del, bueno, la estructura switch case, que su nombre pues lo indica tal cual, busca como tener posibles opciones o posibles casos, y dependiendo del valor, en este caso de una variable, vamos a ejecutar según qué caso, ¿va? Creo que el ejemplo más visual que se puede tener es el de un menú, ¿va? Entonces, por ejemplo, en este extracto de código, lo que hago es imprimir un menú con 3 opciones, ¿no? No hace nada particular, dice opción 1, opción 2, opción 3. Pero yo tengo mi variable opción que inicializo en 0, leo, o bueno, le pregunto al usuario que ingrese una opción. Si el usuario ingresa la opción 1, yo leo ese numerito y comparo. La estructura del switch siempre va a ser tal cual poner la palabra switch, y entre los paréntesis poner el valor que queremos comparar. Usualmente va a ser una variable. En el if, else o las que acabamos de ver, siempre lo que va a ir entre paréntesis son expresiones, vamos a comparar expresiones. Pero en el switch case vamos a comparar valores de variables. ¿Okay? Yo diría que es como el principal diferenciador. Entonces, por ejemplo, si el usuario teclea el 2, pues vamos a checar. ¿Tengo un caso para el valor 2? Sí. Entonces realizo esta acción, este bloque de código. Si pusieron 3, lo mismo, porque sí tengo ese caso contemplado. Si pusieron 1 también, tengo esos 3 casos contemplados. ¿Qué pasaría en cualquier otro caso si pongo un 4, 5, 6, una letra, lo que sea? Pues como yo no declaré ninguno de esos posibles casos, yo no los tengo contemplados, se dice que hay que tener un caso por defecto, hay que saber qué hacer cuando ninguno de los casos que yo contemplé, pues, sucede, ¿no? Entonces, en este caso por defecto, se marca como un default, y yo realizo algo aquí, que usualmente sería alguna acción como o correctiva, o informar al usuario en este caso que, oye, la opción que ingresaste es inválida. ¿Por qué? Porque yo no la tenía contemplada. ¿Okay? Entonces, creo que, pueden usar el switch case para más cosas. Los case son palabras reservadas también.
Y algo importante, ustedes solo pueden tener casos numéricos o casos de un solo carácter. O sea, si nosotros usáramos el sistema de calificaciones de Estados Unidos y tuviéramos letras A, B, C, D para generar calificaciones, podríamos tener, por ejemplo, el caso de la letra A, el caso de la letra B o el caso de la letra C. Pero sí, quédense con eso. Cuando ustedes usan el switch case, evalúan el valor de una variable y ese valor solo puede ser numérico o de un carácter. Vale. Con el uso de estas estructuras entran también algunas cuestiones de, pues no sé si decirlo como mala educación, pero empezamos a pecar de usarlas en exceso. Y uno de estos usos negativos es cuando empezamos nosotros a meter estructuras de control dentro de estructuras de control dentro de estructuras de control. Entonces, por ejemplo, aquí este código no funciona, nada más ilustrativo. Pero si yo comparo, o bueno, si yo hago un if y dentro de ese if quiero comparar con otro if y dentro de ese otro if y otro if y otro if, el compilador en ningún momento te va a decir que lo que estás haciendo es una porcada. O sea, tú puedes hacerlo hasta que es de ti, pero ya nosotros a nivel visual estamos viendo como pues, que esto ya no es tan legible. Y eso que estos son pocos casos, puede haber casos en los que tal cual ni siquiera vemos en pantalla todos los ifs o bueno, estructuras que hemos anidado, ¿va? Y este tipo de errores van asociados usualmente a que no estamos llevando una buena lógica a la hora de redactar nuestras comparaciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, digo, no es el mejor caso, pero si yo estoy comparando un número con un 0, y luego con un 1, y luego con un 2, y luego con un 3, pues sería más fácil que yo agrupara todo en un mayor a 0. ¿Por qué? Porque estos números son mayor a 0. Estas comparaciones ya no tienen sentido. ¿Por qué? Porque desde que yo estoy haciendo esta primera evaluación ya tengo el resultado que quiero. ¿Va? Entonces, si ustedes empiezan a ver que su código empieza a verse muy así, muy anidado, muy desplazado, es porque probablemente, aunque les digo, otra vez, el compilador, el programa no les diga que está mal, pues algo les está fallando en la lógica de cómo quieren manejar ustedes la información. Y con el uso de estructuras de control entra algo importante conocido como el alcance o el scope de las variables. ¿A qué se refiere esto? De momento todas las variables que nosotros habíamos declarado en nuestra función o método main eran accesibles en cualquier parte del código. ¿Por qué? Porque no habíamos usado estructuras de control, ¿va? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el caso de la variable número 1. Esta variable número 1, la cual yo inicializo con 12, es accesible tanto dentro de este if como fuera de este if. Pero ¿qué pasa si yo dentro de estas nuevas llaves o este nuevo bloque de código, que es un if, declaro otra variable? Pues yo puedo declararla sin problema, no va a haber problema. Pongo aquí número 2, le asigno otro valor y luego, por ejemplo, aquí cambio el número 1. O sea, alteré mi variable que declaré fuera de esa estructura de control y declaré una nueva. Cuando yo quiera pasar a esta parte del código, porque pues aquí si entra, pues va, es igual a 12, entra. Declaro esta variable, cambio el valor de esta, salgo de ese bloque de código, pues ya, me voy acá. Si yo quiero imprimir el número 1, que fue alterado dentro de esta estructura de control, se imprimiría al 0, porque yo lo alteré. Pero si quisiera imprimir el número 2 que declaré aquí dentro, el compilador les va a marcar un error. Y eso es porque el alcance de esta variable que fue declarada aquí solo está disponible dentro de estas llaves, ¿va? De este bloque de código. Sé que suena medio raro, pero véanlo de esta manera. Lo que ustedes hagan dentro de unas llaves se va a quedar dentro de esas llaves, siempre y cuando sea una declaración. Si es nada más alterar una variable que ya fue declarada en un alcance externo, no va a haber problema, ¿vale? Por eso yo puedo modificar la variable que declaré fuera de esta estructura de control. Pero si yo quiero modificar o usar simplemente la variable que yo declaré dentro de esta estructura, ya no me va a dejar, porque no están al mismo nivel, vaya. ¿Okay? Igual probablemente se topen con esos errores ya que estén programando, pero sí tengan en cuenta eso. Si yo quiero
o más bien si yo declaro una variable dentro de un bloque de código en específico, queda atada a estar dentro de ese bloque o los bloques internos. ¿Ok? ¿Alguna duda? Es que creo que sí está medio raro de explicar. Yo igual les digo, cuando vayan programando van a ir viendo ese error, y de hecho el compilador sí les dice, usualmente va a decir algo relacionado al scope, así como variable out scope, algo así. Entonces el mismo compilador, si cometen este error, les va a decir, ¿no? Y si ven la palabra scope, probablemente sea por algo así, que están tratando de acceder a una variable o algún valor que está declarado dentro de una estructura fuera del rango. Va. Si tienen dudas, pues hay que realizar preguntas, y si no, ya vemos ahorita los ejemplos que pusimos aquí. ¿No? ¿Ninguna duda? ¿Seguros? Sobre todo en esto, no les quedó duda. Pues eso es como una condicionante, ¿no? Sí. Básicamente porque si no pongo el de abajo, el que dice el número 1 igual a 0, me voy a imprimir lo de arriba, ¿no? Sí. Sí, y de hecho, si esta parte del código no se ejecutara, también habría un problema porque nunca se llegó a declarar esta segunda variable. Entonces, si yo la quiero usar, pues también me va a decir que hay problema. ¿No? De hecho, ahorita vamos a ver ese ejemplo para que vean el error que marca. Y ahora sí, si ya quieren ir usando la computadora, vamos checando lo de instalar el código para que vayamos haciendo esos ejemplos ya ahí. Profe, una duda. La tarea que acaba de dejar en la 1.3 dice que no subir ejecutable. ¿A qué se refiere? Miren, cuando ustedes compilan, eso lo van a ver ya a nivel de cuando lo tengan instalado en CodePlus. Pero siempre que compilen ustedes su programa, les va a generar. Les va a generar un archivo que se conoce como .exe. Ese archivo ejecutable no tiene como una interpretación visual, entonces probablemente Google Classroom les marque como que quieren subir un virus o algo así. Entonces nada más eviten subir los que tengan o .exe por nada. O en algunos casos, algunos van a decir .o. ¿Los podemos subir en un Word? ¿Un código? Eh, ¿Será copiar y pegar? No, de hecho, con que me manden el archivo así tal cual, si tienen su main.c o .cpp, me lo pueden subir así. Y ya yo lo descargo y lo checo. Entonces, sí, que sea con la extensión C o CPP, según cómo lo quieran hacer, en C o C++. Pero sí, es nada más eso, evitar subir los .exe o los .o. Pues de que si son el punto C, sí está bien. Sí, o sea, por ejemplo, si aquí tuvieran su... así es. ¿Cómo este? Sí, tal cual, así lo suben. Sí se puede subir. Sí, aunque tenga el .cpp o .c. De los que están aquí. Lo que sí busca un algoritmo. Ya los programas que hagan, que tengan esa terminación, sí. En el punto exe no, porque son virus. Sí. Bueno, claro, los puede interpretar como virus control. Para que no suba normal, bien, mismo.
vamos a ver. ¿Qué le pones? ¿Qué le pasó? Lo que tú quieras. De hecho, les hice la observación de lo del menú porque en algunas actividades posteriores sí va a ser importante que tengan su menucito, ¿vale? Entonces, casi siempre, bueno, yo les recomiendo que usen el switch case para cuando vayan a hacer los menús nada más. Entonces, aquí si ustedes pusieron alguna opción que no está contemplada, pues el programa los avisa. Solo que aquí termina inmediatamente porque no hay algo que esté repitiendo el menú. Y de hecho, esas estructuras que van a repetir código las vamos a ver la siguiente semana. Pero de momento solo vimos las selectivas, ¿no? Exceptuando este cuadro. Y quería mostrarles lo que pasaba con esto del scope de las variables o el alcance. Creo que nada más vamos a trabajar en C++. El que prefieran, digo, creo que C++ queda más limpio, más fácil. Pero si quieren trabajar en C o en los dos, si hacen cada ejercicio en los dos lenguajes, les doy 3 puntos extra por cada entregable que hagan. Profe, ahí, Mande. o sea, para mandar el archivo, Ya vi. Para guardar el. Una vez que hagamos nuestro programista, pues. Ah, sí, aquí arriba hay una opción. Dice descargar. Pero igual ahorita checamos a ver si ya pueden instalar el código. Estoy acomodando eso para hacer Y selecciona. Miren, aquí está el ejemplo del error que les quería mostrar. Y eso es a lo que me refiero con que el compilador solito les va a advertir si ustedes están haciendo uso de una variable fuera del rango. ¿Va? Creo que no dice tal cual lo del scope, pero aquí sí nos está diciendo que la variable 2 no fue declarada, aunque nosotros sí la declaramos. ¿Va? Entonces, no está declarada dentro del rango donde yo quiero usarla. Se declaró ya en otro bloque de código. Pero, si yo quisiera imprimirla dentro de este bloque de código donde sí fue declarada, el compilador ya no me debería decir nada. Aquí la tengo que borrar. Y ahora sí. Va. Aquí les pongo el salto de línea porque si no. ¿Se fijan? Me imprimió la variable 2 que yo inicialicé dentro de esta estructura, o sea, de este bloquecito ahí, y aquí ya no hubo problema. El problema surgió cuando lo quise hacer o quise usarla fuera de donde fue declarada. Pero si yo declarara, si lo hubiera declarado aquí, no habría ningún problema con que yo la imprimiera dentro de ese bloque de código, porque al final del día no fue inicializada dentro del if, sino fuera de este. Seleccionar aquí en el código y de aquí.
Entonces nada más tengan presente eso. Si ustedes declaran, y declarar es poner tipo de dato, nombre de la variable, y luego ya asignarle un valor. Pero ustedes pueden declararlas fuera de esa estructura y manipularlas por dentro de la estructura o las múltiples estructuras que tengan. Entonces les digo, ya se irán topando con esos problemas, y si llegan a tenerlos, pues nada más pues, se acercan a mí y ya vemos si sí es un error así o ya tiene que ver con otras cuestiones. Y para lo de CodeBlock, si van a empezar a instalarlo ahorita, en el video les recomendaba este apartado de descarga de binary release. ¿Quién era el que estaba usando Mac? Alguien me mandó un mensajito antier que estaba usando una Mac. ¿Sí pudo instalarlo? Nice. Sí, es que para la versión de Mac solo enlistan una y es una versión ya viejita. Sale más abajo. No sé si sea compatible. Pero bueno, si quieren instalarlo ahorita, y de hecho así vamos haciendo, váyanse aquí donde dice, lo voy a marcar, donde dice CodeBlocks, min-gw, no setup, y váyanse a la primera opción que dice FOSHub. Y ya aquí, el que me sirvió para hacerlo funcionar fue esta opción que decía portable zip, que dice including compiler. Ese sí lo descargan. ¿Lo descargan, por favor? Lili, Sí, si se puede regresar al inicio otra vez, por favor. Sí. gracias. ¿Desde que lo buscamos? Sí. Sí. También no tiene internet todavía. Ah, Es que sí lo tenía, pero se le perdió. pero sí puso las Sí, contraseñas, ¿no? sí, la tenía abierta, pero se le fue. Ah, sí, sí. Bueno, ya que estén en la página de aquí, es en donde dice Downloads, que está acá al ladito. Le poses. Y Downloads. Y se van a darle clic donde dice Binary Release o Binary Release. Y creo que la mayoría usan Windows. Voy a ver si encuentro un tutorial compañero para lo de Mac, pero como si no he usado Mac, yo la verdad. Busqué y no encontré. Sí, no es que ya está viejito el programa. ¿Nadie usa Linux? No, ¿verdad? Sí. Vamos a empezar para ver cómo instalar el programa de la Cuca. Sí, bueno, ahí ya está. Se puede hacer todo lo que Pero empezar a descargar. Bueno, ya que están en esta pantallita, nada más se van a donde dice Windows. Y la opción que quiero que le den clic, no creo que todos lo llevarían ahí, pero igual asegúrense de que sea en esta parte donde dice min-gw no setup y la primera opción, la que dice FOSHub. Y nos va a mandar a esta donde hay más listados. Pero lo que me interesaría es este que dice portable zip, including compile. Ahí en su página. No, compañero, según yo las Mac ya traen por sí mismas el compilador, pero usted tendría que compilar como a manita y está medio raro. Pero igual voy a ver si hay como alguna otra opción para que lo usen Mac. Pero a lo que me refiero con que tendría que compilar a manita es que usted tendría que usar el compilador que está instalado en la Mac y poner SC, el nombre del archivo y
luego indicarle cómo lo va a llamar, y creo que en Mac no son exes, son otro tipo de archivo, creo que ahí son .org. Entonces, sí está, o sea, no es tan complicado, pero sí cambia un poquito la manera, pero igual déjame ver cómo le puedo facilitar ahí para que lo hagan Mac, ya sea con esta herramienta o con alguna otra que también funcione ahí. Bueno, ¿ya descargaron esta que les menciono? ¿No? Esta está aquí, dice portable sí, incluye componentes. ¿Cuál es la de entrar? ¿Para poder entrar? ¿Código que dice? Es CodeBlocks, esta está aquí. En Downloads y donde dice Download de Binary Release. Sí. Sí, es por A veces correo de qué? No lo he instalado, la verdad. Bueno, les decía que creo que ya la mayoría pudo. Sí, traten de identificar la máquina donde lo instalaron para que como que no haya problema. Y si no, pues la mayoría debería de haber quedado instalada, pues esperemos que no haya problema. Igual, si llegamos a hacer ejemplos aquí en clase que quieran respaldar, perdón, guárdenlos de mientras en el escritorio de la máquina y ya cuando se vayan a su casa o al trabajo, lo suben a su Drive. O sea, ustedes creen su carpeta en Drive y ahí respaldan. Y por los ejemplos de ahorita no se preocupen, de hecho si recuerdan en el Classroom les puse un repositorio. Bueno, sí, en las presentaciones vienen, pero también ahí les había mandado aquí, este que dice repositorio de código fuente. Entonces todos los ejemplos que se programan los voy subiendo aquí. Y ya viene, por ejemplo, aquí unidad 1 y ya vienen como todos los ejemplos que hemos visto, tanto en C y C++. Entonces, si quieren ahorita no se preocupen tanto por configurarlo, pero sí para que vayan. Pero lo que me interesaba ahorita es que ya tuvieran instalado el programa, entonces ya podemos empezar a trabajar bien. Para lo de la tarea, ¿Nos va a dejar tarea? ya se subió. ¿Tienes dos tareas? ¿De programación? Son 3 de programación. No, es la de Java. Ay, esas ya las entregué. Esas ya, que se con pongan la el tarea no 4. quiere decir que nosotros lo hagamos. Miren, cada semana programé el Classroom para que se vayan liberando cada semana la tarea. Ah, entonces. Entonces se suben a las 7, pero igual de momento no les he puesto fecha ninguna. ¿Va? Ajá. La actividad que seguiría es esta que dice tipos de datos. Está un poco complejilla. Ella es esa la otra. ¿Va? Ah, no, esta no es la compleja. Okay, está bien. ¿Va? Esta si quieren la vemos de una vez. Bueno, ya vieron cómo declarar variables, cómo leer información y cómo mostrarla. En esta tal cual, nada más les pido que ustedes declaren una variable por cada dato que les estoy pidiendo. Una variable para el nombre, una variable para la edad, una variable para el sexo, el género, estatura y hobbies, ¿va? Entonces, la idea es que ustedes declaren una variable y asimismo asignen la información que van a poner ahí. Y ya al final muestren algo similar en consola como lo que está aquí, ¿va? Entonces, por ejemplo, yo puse el nombre, la edad, el número y luego le puse años. El sexo, pues la M de masculino, la altura, buena estatura, hobbies, ¿va? ¿Qué les voy a tomar en cuenta para esto? Que, por ejemplo, si yo les pido la edad, bueno, si van a mostrar la edad, que sí guarden la edad en un tipo de dato correcto, o sea, porque ustedes podrían ponerme una cadena y poner 23, 24 o 30 años, ¿no? Y aunque se imprime en consola y se vea como muy similar a lo que les pido, sí me voy a fijar que usen el tipo de dato más adecuado. No les voy a pedir que optimicen el código, pero sí si les pido una edad, pues que usen por lo menos un entero. O si les pido hobbies, pues que sea como una cadena de texto, ¿no? Entonces, para que tengan eso en mente. Igual ahí creo que redacto un poquito más claro a lo que me refiero. Lo pueden entregar en C o C++, o ya les mencioné, si me lo entregan en los dos lenguajes, pues les doy 3 puntos extra. Y
Pues nada más, cuando compilen el programa, me suben el archivo con la extensión C o CPP al Classroom. Entonces, nada más me suben ese archivo y pues ya. ¿Va? Esta es la primera actividad ya de código que les dejo. Lo de los ejercicios, les digo, tampoco tiene fecha de entrega, pero sí váyanlos trabajando. Por ejemplo, con lo que ya vimos la semana pasada y ahorita, ya se pueden aventar estos 3, que son los que les pediría. Hacer un archivo por cada ejercicio y los pueden ir subiendo ahí al Classroom, ¿no? Igual sí piensen eso de que si se están quedando con dudas, si necesitan como asesorías o una tutoría o una sesión virtual, Claro que sí. ajá, o que expliquen algún video o algo que sí se les está complicando, pues nomás díganme y ya yo busco el tiempecillo, ¿no? Profe, ¿a mí me puede agregar, mandar todos esos trabajos en mi WhatsApp? Sí, de hecho, voy a nombrar lista y si quiere ahorita que la nombre, viene para que me des un número Ok. para agregarlo. Entonces, es el diagrama y es lo que ya... Sí, el diagrama quedó de la semana pasada. Ajá. Creo que nada más 2 lo han entregado. Ah, bueno, Oh, ya hay ya lo otros 4. entregué. Sí, hay otros 4. Igual estoy tratando de, conforme me lo van subiendo, revisarlo. Repito, si tienen alguna queja con la calificación o algo, pues nomás se me acercan y ya vemos cómo pues, le podemos subir un poquito. Para que la corrijan. No, para que corrijan la actividad, porque les hice observaciones y pues ya va. Entonces, ya se abrió esta de tipos de datos. Si tienen dudas, me avisan por mensaje o ahí al grupo. Sí. Y con los ejercicios también vaya tratando de hacerlos, ¿va? Igual ahorita si en su casa aún no pueden instalar el programa, por lo que sea, estos ejercicios todavía se pueden hacer en el compilador que vimos en línea, ¿va? Entonces también pueden hacerlo ahí de mientras, no hay ningún problema. Profe, yo por lo regular las tareas las hago hasta el domingo. Si tengo alguna duda, le puedo enviar un mensajito así personal, así. Sí, lo mismo. ¿Sí? ¿No hay problema? No, es que se me dieron como a las 10. Ah, no se preocupe, va a ser en el día. Sí, no, sin problema, ¿va? No, los domingos sí me levanto temprano porque los sábados duermo como Va, entonces dejen, les doy una lista nada más. Y ahorita les subo las presentaciones, así que si quieren recrear los ejemplos ya ustedes por su cuenta, pues adelante.